Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. Hoy por hoy en Las Rías, Eva Chacón. Pasan 25 minutos del mediodía, llega el momento de repasar la actualidad del arco atlántico en este martes de entroido de cielos relativamente despejados. Madre mía, lo que está sucediendo, de temperaturas agradables. Esperad porque está llegando una piara de Xabarils. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué está sucediendo aquí. ¡Uy! Ataca a los Xabarils en directo en el Hoy por Hoy de Las Rías. A ver, déixanos vivir. Por favor, jamás te lo perdonaré, Inés Rey. Pero, por favor, esto es tremendo que está acontecendo en este programa especial y no podemos repasar agora mesmo a actualidade. Están comendo as orellas de entroido. Por favor, pedimos un momento de pausa a este entroido, a esta piara de Xabarils e alcaldesa, porque tenemos que ir un momento con Isabel Bravo a repasar la actualidad de a Costa da Morte de Ferrolterra. Isabel Bravo, moi bo día, feliz día da radio, feliz entroido. Feliz entroido, que envexa poder vivir, contalo así. A Coruña, dende logo, se prepara para vivir por todo lo alto el martes de entroido esta tarde en la calle de la Torre y Campo da Leña, con el desfile de choqueiros, la presencia de comparsas en esa cita con la transgresión, con la crítica, con la tradición, con la risa y con ese ambientazo que desde luego nos están contando ya nuestros compañeros desde el Campo da Leña. Es festivo local y a estas horas la cita está también en la calle San José y en la Plaza del Parque, en Monte Alto. Leila Fernández. En plena calle Arenal, ahora mismo está teniendo lugar el homenaje a Fernando Cantero, uno de los personajes ilustres del carnaval coruñés y el que fue presidente de Monte Alto a 100. Le han colocado unas flores en el lugar donde está su placa conmemorativa y ya han dado paso a la música y a la fiesta. La gente está muy animada y, por supuesto, todos disfrazados. Eso sí, van a seguir los homenajes a lo largo de la mañana a Canzobre y a Palau hasta la 1:30. En Ferrol hay protesta de una de las empresas auxiliares de Navantia por el calendario laboral de este año. Rebeca Collado, Radio Ferrol. ¿Qué tal? Muy buenas. La plantilla de Maesa se ha concentrado esta mañana a las puertas del astillero de Ferrol para demandar un cambio de postura a la dirección de la empresa con respecto al calendario laboral. Desde la CIGA explican que la propuesta de la compañía supondría una vulneración grave de los derechos de los trabajadores, y es que se pretende repartir en minutos los 7 días de exceso de jornada que corresponden a los operarios, algo que no contenta a la plantilla. Defienden que ese tiempo se tiene que traducir en libranzas y no en salir 10 o 15 minutos antes cada día. De hecho, añaden que esa cuestión es muy difícil de cumplir y al final el personal acaba por perder ese tiempo. Ese martes de entroido estamos en campaña electoral. O candidato do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, comprometeuse en Camariñas a rematar a autovía da Costa da Morte. José Manuel Mira, Radio Nordés, hola. Que tal, Isa? O candidato do Partido Socialista á presidencia da Xunta estivo onte en Camariñas, onde comprometeu a saldar as débedas da Xunta coa Costa da Morte e dixo poñer fin a 20 anos de promesas incumplidas do Partido Popular coa comarca. Comprometeuse a desbloquear a finalización da AG55 entre Carballo e Verdollas. O candidato socialista comprometeuse tamén a recuperar os servizos de pediatría, a xornada completa e a implantación dun servizo de cardioloxía no Hospital Comarcal. Pues así están las cosas en este martes festivo. Desde luego nos acompaña el buen tiempo, no va a llover, es lo que predice Meteo Galicia, y desde luego las primeras horas de esta jornada se están desarrollando eso, entre nubes pero también sol y temperaturas muy agradables. Hoy la máxima va a estar en los 18 grados, 12:30. Estamos en Radio Coruña, en Radio Ferrol y en Radio Nordés, aquí en la cadena SER.
12:30 da mañá, grazas Isabel Bravo por repasar o tempo neste arco atlántico, porque foi imposible con este asalto en directo que non esperábamos. Por certo, que un deses xabaríns levaba unha camiseta de Defende a Galega. Imos coa entrevista da Rías, queríamos hoxe tratalo en Entroido dende outro punto de vista, o Entroido galego dende este 2024 vai ser 20 de interés cultural, non é para menos, dende logo Román Rodríguez, o conselleiro de Cultura, afirmaba nos días previos á publicación no DOGA desa declaración que ten en conta o interés etnolóxico, a función social, a riqueza cultural e patrimonial desta celebración destes festexos, nas súas diferentes representacións e expresións, sen olvidar esa capacidade de xerar riqueza no ámbito local, de fortalecer a convivencia e, por suposto, o entretemento e o xúbilo por toda Galicia. E desa sensación de ledicia foi testigo obxectivo dun fotógrafo ben querido nesta casa de Xurxo Lobato, que foi quen de retratalo no seu máximo esplendor nun traballo que tamén é parte dun libro que se chama Galicia é unha festa. Xurxo Lobato, moi bo día, moitas grazas por estar connosco. Moi bo día, moitas grazas. Pero ti queres que eu son Xurxo Lobato, seguro? Bueno, non sei ben. É que xa non sei que pensar neste día, pero é igual, porque é maravilloso que estea Xurxo Lobato ou esta persoa disfrazada de Xurxo Lobato, non? Posiblemente sea un disfraz, sí. Mira que imos describir os ouvintes o sombreiro gorro que levas. Bueno, este gorro é un gorro nepalí, mercado en New York. Gústame moito a estética nepalí, a estética de Asia Central tamén. Estuve en Kirguistán, estuve en Afganistán. Este gorro, bueno, eu creo que é moi sobre todo porque dá moito calor. Ainda que non fai falta, que frío non fai na Coruña hoxe, un día espléndido, pero bueno, os que non temos moito pelo na cabeza tamén nos ven así un gorriño para protegernos. E como tamén nos escoitando de outras partes de Galicia, do entorno da Costa da Morte, tamén pola zona de Ferrolterra, queríamos falar, pois, parecíanos interesantes falar do Entroido doutro xeito, dende o punto de vista máis plástico e máis visual tamén, porque é unha festa, dende logo, para todos os sentidos, e claro, para os ollos tamén, non, Xurxo? Claro, o sea, o Entroido é fotografía, é color, é vida, é festa, trangallada, choqueirada. Entonces, creo que é o ideal. É dicir, de feito, hai cantidad de fotógrafos documentaristas que nestes momentos veñen a Galicia. Aí estuvo o traballo histórico de Cristina García Rodero, o Premio Nacional de Fotografía. Aí está Cristóbal Lara, que ainda coincidimos o ano pasado ali no Entroido da Ribeira Sacra. Robert de la Torre, que está facendo un traballo moi interesante de recopilatorio dos Entroidos de Galicia. É dicir, hoxe digo cheu que nos Entroidos de Galicia hai unha cantidad de fotógrafos de toda España e de fora de España retratando, porque é un Entroido único en España. Son días nos que moitísima xente saca esa faceta máis artística, datas que, por tanto, gustan tamén a xente que ten sensibilidade polas artes como a ti. Contanos cando decides retratar o Entroido galego. Bueno, decidín, pues, casi, no momento que empecé a facer fotos, porque realmente é tan atractivo o Entroido, porque o Entroido que vemos é retratar a vida, dun xeito positivo, porque cando a xente está alegre, cando a xente un pouco rompe os tabús, cando a xente rompe un pouco as normas, eso é o Entroido, non? É dicir, romper un pouco todo, rachar, non? Rachar co cotidián, non? Entonces, eso é moi goloso para un fotógrafo, non? É dicir, eu creo que iso é unha cousa, pois, cunha fonda, é como un imán, non? Que nos tira os fotógrafos, é como un imán das posibilidades de poder retratar toda esa alegría, non? Toda esa ledicia. Recordo Laza un ano no Luns das Formigas, que me encheron de barro tanto o coche, o truxen a Coruña e non foi fácil atopar un lavabo, un lavadero de coches que mo quixera limpiar. Estaba tan cheo de merda que me dixo, mira, isto é imposible. Tuve que recorrer 3 e ao final, por favor, limpiarme. Bueno, pois iso é o que é o Entroido, non? Rachar as normas. E iso, a máis, sabémolo moi ben na Coruña, pois nos Entroidos choqueiros daqui, do Campo da Leña, da Torre, non? Todos coñecemos os peliqueiros, os cigarróns, pero claro, hai tanto no Entroido galego, que con que te atopas cando saes por Galicia adiante para retratar a nosa festa? Pois mira, no libro de Galicia unha festa teño retratados máis de 29 entroidos distintos, quédame moitos aínda por reflexar, bueno, que por distintas razóns non poden aparecer no libro, pero mira, aí están os felosas madabas de Esgos, que é moi pouco conocido, están os boteiros de Vilariño, os troiteiros de Tribes, por suposto os generais da Ulla, as pantallas de Xinzo, como non,
os peliqueiros de Laza, como non, e logo está un antroido moi, bueno, as bonitas de Sande. É moi interesante o das bonitas de Sande porque un antroido que ten a súa raíz a finais do século XIX, cando foi a perda por parte do Imperio Español das Illas Filipinas, e xente que volveu das Illas Filipinas, que era de Carteira e de Ourense, fixeron un antroido con unhas máscaras coa tradición das Filipinas. Entón, vemos a mistura. Iso é interesante tamén ver, non? O antroido é mistura, non é algo rígido, dicir, é a tradicións galegas con tradicións de Filipinas. Gustache moito, Xurxo, tamén o de Samede. Hombre, o entroido de Samede. O entroido de Samede é algo moi interesante. Témolo aquí, Samede é do Concello de Paderne, a carón de Betanzos, o sea, das Mariñas coruñesas. E Samede é un entroido que recuperaron xente de Samede, xente tamén da Coruña, e que faise o domingo de despois do Antroido, é dicir, pero como este ano hai o domingo eleccións, hai que lembrar, hai eleccións, fano o sábado. Entón, este sábado, na parroquia de Samede, no Concello de Paderne, a 5 minutos de Betanzos, moi cerquiña da Coruña, tedes un Antroido espectacular. Ao mediodía van facer a Muiñeira Cruzada. Ui, eso é un espectáculo. É un espectáculo, eso é maravilloso, impresionante. É un entroido moi participativo, moi familiar, moi de xente, dicir, non é un espectáculo pero para participar, para disfrutar. Eso é bonito, non é solamente para estar pasivo mirar, non. Se vades ali, tedes que participar. Además, podes tomar un churrasqueño, que sempre claro que sí. Un pulpeño. E decías que foi a propia veciñanza de Sameda que o recuperou, e tamén se está recuperando na zona de Vigo, comentábasme antes, os merdeiros. Os merdeiros, en Vigo, sí. Nós temos aquí os choqueiros, eles tenen os merdeiros. Recuperado, interesantísimo. Tamén pola comarca da Coruña temos o sábado tamén competindo co de Samede, pero en outra zona, na Costa da Morte, en Buño, na Terra dos Soleiros, temos o enterro da Micaela. Micaela era unha rapaza, unha chica de dudosa fama, se dicía en aquel momento, non? Bueno, entón, en torno a Micaela, fa un entroido que tamén moi multitudinario, ven xente de todas as comarcas na Micaela, en Buño, é unha zona máis de moita troula, Buño, Malpica, Corme, Ponteceso, hai xente moi festuxeira. Moi festexeira, e iso é o que estamos poñendo en valor no día de hoxe, e tamén no xeito de retratalo, non? Porque a verdade é que é unha época moi golosa, esas cores, esas texturas, os momentos como máis telúricos, máis tribales, porque todo iso temos, pero claro, non sabemos, pero vos o inmortalizades, tedes que pillar o momento, eso tamén ten moito, hai que ter moito talento tamén, non? Para pillar xusto ese intre, Xurxo. Temos que intentar pillar ese intre, pero o máis complicado de retratar o antroido é que hai un momento que, claro, ti para retratar necesitas unha certa distancia, non? Distancia, digamos, mental, non? Para, bueno, eu estou de fotógrafo, ti estás de antroido, pero chega un momento que xa se rompen as distancias, chega un momento que xa non sabes se ti estás tamén do antroido, e chega un momento que de verdad participas. Claro. A cámara xa é o de menos, queres formar parte da festa, non? É moi difícil manter a distancia, é dicir, moi difícil manterse. Entón, eu creo que aí hai que ir buscar ese equilibrio. Chega un momento que empezas a facer fotos, xa pasas de fotógrafo a ser un choqueiro máis, non? Eso é bonito, non? É bonito poder participar aí, e o máis bonito dun fotógrafo é retratar a vida, a festa, a ledicia, a alegría. Eso é o máis bonito que ten para noso, bueno, profesión non xa, pero bueno, para nosa actitude vital. Claro, para a vosa paixón que compartides tamén eso, compartimos un pouco coa radio, neste día da radio, porque é outro xeito de retratar a vida e de contar o que está a suceder, e como non, tiñamos que estar nun entroido facendo un programa especial, como sempre facemos. Xurxo, para rematar, se alguén descubre este entroido co seu móvil na man, que o que lle gusta é retratar, que o que lle gusta é a fotografía, que lle decimos? Que o faga, que dispare. O seu móvil non é un móvil, é unha cámara de fotos. Entón, que hai que dicir a xente? Que retrate, que inmortalice, que conserve eses intres de felicidade, dicir, que comparta, que é moi importante, que comparta entre os amigos. É dicir, eu creo que hoxe temos algo moi importante, é algo básico, que con mal chamado móvil, que a mí realmente non é un móvil, é unha cámara de fotos, é un pequeno ordenador, con mal chamado móvil, vamos a chamarlle cámara de fotos pequeniña, portátil, e podemos facer algo increíble, que é compartir a ledicia do entroido. Compartir a ledicia do entroido. Popularizalo, divulgalo, que a xente sepa que somos felices a través das imaxes. A fotografía é un linguaxe universal, todo o mundo entende. Nós agora collemos unha foto, facemos unha foto aquí no Campo da Leña, en este ambiente fantástico que está vendo, a mandamos a un amigo que está en China e que non sepa español e a vai entender.
Non necesitamos comunicarnos con palabras, comuniquémonos con imaxes. Con imaxes se comunica Xurxo Lobato en Galicia, é unha festa e hoxe compartiu connosco esta antena, este programa especial de Entroido. Non quero rematalo, ademais, este Hoy por Hoy nas Rías sen saludar a túa nai, que está por aquí. Dinos o seu nome, por favor, para mandarlle un bico. Vamos mandarlle un forte bico a Elidia Lobato. Elidia Lobato, un bico xigante, grazas por vir ver o teu fillo orgullosa. E pechamos aquí esta edición especial de Hoy por Hoy en Las Rías. Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por Hoy a Coruña. Teba Chacón. Pasan 41 minutos del mediodía, continuamos en este programa especial en Campo da Leña, en la Plaza de España, en la previa de la gran choqueirada de esta tarde en la calle de la Torre, este martes 13 de febrero, este día de la radio que celebramos de choqueiros y haciendo lo que más nos gusta, radio y en exteriores. Desde luego que pinta bien por aquí la cosa, ya solo echando una cuenta a lo visto por el momento, nos hemos encontrado con el camino con una familia de Fridas Kahlos, ha venido la Piara y alguien disfrazado de la alcaldesa de A Coruña también por el programa, bomberos, vaqueras, ratoncitos, unas cuantas piñas, bastantes, vikingos, princesas, superhéroes, pero esto es solo un aperitivo de lo que va a suceder en esta misma carpa en la que estamos ahora haciendo este programa especial a partir de las 5 de la tarde con concurso infantil y luego, pues claro, esa gran fiesta de choqueiras y choqueiros en la Torre desde las 8 de la tarde. En realidad estamos en la antesala de todo un día de fiesta y por aquí ya vamos calentando motores. Si queréis acercaros, como muchos lo estáis haciendo ya, en este día soleado a tomar un vermutito choqueiro, bueno, pues ya sabéis que siempre es bienvenido esto. Imaginamos que se nota también el día festivo en las calles y en la circulación. Vamos a confirmarlo en este punto en la sala de pantallas con Santiago Carreira. Hola Santiago, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora? Pues muy fluido, más bien escaso en toda la ciudad y de momento ningún punto a destacar. Se está notando el puente para muchos, por tanto, este día festivo, este martes de Entroido, ¿no? Sí, porque llevamos una mañana totalmente tranquila y ya digo, un tráfico totalmente escaso en toda la mañana. Sabemos que ese tráfico va a cambiar, que va a cambiar la circulación y tenemos alguna previsión en torno a esta fiesta de Entroido, así que Santiago, te agradecemos que nos la cuentes. Pues sí, atención, a partir de las 3:30 de la tarde se va a cortar todo el entorno de la calle La Torre, Panaderas, entre las 3:30 y las 11:30, con lo cual pues se prevén retenciones en todo el entorno de esa zona y pues entrar en todo lo que es la zona de la calle La Torre pues de forma un poco alternativa para evitar que haya retenciones en los accesos. Pues muchísimas gracias, Santiago, y feliz día de Entroido y de la radio también. Podéis seguir sintonizándonos por ahí, ¿vale? Un beso gigante. Buenos días. Adiós. Y seguimos adelante y lo hacemos marchándonos hasta el Concello de Oleiros. Allí también hay un Entroido bien especial, se celebra durante todo el día de hoy y desde luego el viernes. Esta mañana hablábamos con el alcalde. Concello de Oleiros. Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, moi bo día. Hola, que tal? Bo día. Este vindeiro venres repartiránse máis de 5.000 euros en premios no pabillón Arsenio Iglesias, pero hoxe tamén hai moita festa por Oleiros. Bueno, hai festa organizada polas entidades veciñales e asociacións de veciños, non? En cada localidade, pensando sempre principalmente nos críos, non? Pero a festa grande a que facémonos o venres, non? Será a partir das 6 da tarde, dicía antes no pabillón Arsenio Iglesias, e que está todo preparado xa. Bueno, as festas tens que preparalas, senón non salen ben. Quer decir que dan un traballo, non? No pabellón se organiza unha festa onde vai haber tranquilamente unhas 700 personas, non? Por tanto, é unha festa que levamos anos facendo e que conta con moita participación, ben xente de moitos lugares, non? Un concurso de disfraces
Empezouse facendo para as persoas maiores, pero co tempo foi cambiando, sigue sendo para as persoas maiores e para todo o mundo, indudablemente, pero o principal desta festa son unha cantidad de persoas que veñen disfrazadas, non? Porque o carnaval é iso, non é facer unha festa de carnaval sin disfraces, e aquí veñen disfrazadas persoas de moitos lugares, veñen de Ourense, veñen de Ferrol, veñen de distintas zonas de Galicia, non? Bueno, que os premios son bastante xugosos. Sí, os premios son 1.500 euros para os grupos, o primer premio, o segundo son 1.000, 2 terceiros de 500, 2 accesis de 400, e logo tamén hai para parellas ou individuales a 400 o primeiro, 300 o segundo, 2 terceiros de 200 e 2 accesis tamén de 100, non? Por tanto, son 5.200 euros en premios. E como podemos facer para inscribirnos? Para inscribirse hai que, a través da página web do Concello, se pode inscribir e senón directamente na fábrica en Perillo. A fábrica é o Centro Cultural do Ayuntamiento, son as instalacións de cultura, están en Perillo e pode ser presencialmente ali ou hasta o mismo día se pode facer a través da página web. Sei que animar a xente a acudir á festa, a non ser tímida, presentarse ao concurso porque nunca se sabe, hai categorías de abondo para todos. Sí, bueno, a festa, os disfraces son dispares, non? Os que suelen vir son grupos moi importantes, como dixen, de distintas zonas de Galicia, non? É unha forma tamén, non sei, os premios se puxeron premios decentes para que a xente recupere tamén parte do que gasta cando fai os disfraces, non? Non só divertirse, senón tamén iso ten un gasto, por tanto, sempre pensamos en eso. Bueno, ao final, se iso é ser así, se recuperan eses cartos en forma de premios, e mesmo que hai xente que vai recorrendo moitísimos concellos, porque estes días son festa en toda Galicia para gañar diferentes premios, que tamén se pode facer. Isto ten de bo que, aínda que chova, non pasa nada, porque está baixo cuberto, non? É nun pabellón polideportivo e non ten ningún problema, por tanto, está asegurado que faga, como dice o tema, faga frío ou calor, en Oleiros está mellor, non? Estáse mellor tamén con esa gran orquesta convidada a esas festas. Bueno, a mellor orquesta de Galicia, sempre están falando de que orquesta non sei que, orquesta non sei canto, orquestas con playback, orquestas con fume, orquestas con luces que disimulan e non se toca, non? Pero hai unha orquesta que toca que sigue sendo Orquesta Satélites, unha das mellores orquestas de Galicia, non? Que vai a amenizar esa festa, lembramos, a partir das 6 da tarde deste venres 16 no pabillón Arsenio Iglesias de Santa Cruz. En Santa Cruz, sí. Alcalde, moitísimas grazas por estar connosco repasando estas festas, como dicíamos no día de hoxe, pois endéxonos tamén en Perillo polas diferentes agrupacións e veciñanzas. Bueno, hoxe xa digo, hai festas en casi todas as localidades para os nenos e nenas, non? Hasta logo. Pégale duro, Ramón, pégale duro e xerrao. Lembramos que en Deixo haberá unha festa infantil a partir das 5:30 da tarde, con animación para os nenos e a xente que estea disfrazada. Tamén hai festa de carnaval na Plaza da Liberdad, en Nos, coa actuación do grupo Deluxe. En Perillo tamén se celebra a partir das 5:30 da tarde na pista polideportiva da Segunda República. Ademais de animación, de desfile infantil, tamén haberá chocolatada, dulces, educación musical de estilo e sorteo de produtos para músculos financieros da feira. Pégale duro y cerrado, porque canción el sabor tiene sabor a chivao, con la cuida y la tambora, el bajo y el saxofón, así se goza mi hermano, esta salsa con sabor, a mí sí me gusta cantar. Seguimos adelante en la Plaza de España disfrutando de este antroido coruñés que se nos llega llena de sorpresas, nunca se sabe lo que puede pasar en este programa, y de repente el escenario se llena de niños y tenemos con nosotros a Gala y a Lucas. Hola a los dos, buenos días. Hola, Gala. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿De qué vas disfrazada, Gala? De Wonder Woman. Pero bueno, es una mujer fuerte y superheroína. Hola, ¿y te mola Wonder Woman? ¿Y disfrazarte? ¿Te gusta, verdad, Gala?
A ver, Lucas, hola Lucas. Uy, Lucas está jugando con el micro. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gusta disfrazarte? Sí. ¿De qué vas disfrazado hoy, Lucas? De jirafa. Hola, de jirafa, claro, es que yo no veía... A ver, ponte el gorro. Hola, qué jirafa más chula. Pero bueno, es calentito. ¿Y te gusta disfrazarte? ¿Cuántos disfraces tiene Lucas en casa? ¿Colección? 180.000. 180.000. Sí. ¿Y dónde los guardas todos, Lucas? En el bajo. En el bajo. Y Gala, ¿tú tienes también un montón de disfraces? ¿Sí? Ay, entonces, ¿y os gusta ver a otra gente que va disfrazada también? Lucas, ¿tú tienes gente disfrazada por aquí también que has venido con ella? ¿Con mami o con quién? Con abuela. Ay, con abuela. Vale. Bueno, va también disfrazada de otro animalito. ¿De qué va? ¿De qué va la abuela? De hipopótamo. De hipopótamo. Bueno, pues esto de repente es un zoológico, claro. Porque, y ella también tiene 180, ¿cómo era? 180.000 disfraces. ¿Sí? 2. ¿Y tú, Gala, cuántos tienes? 3. 3 disfraces. ¿Y vais a quedaros todo el día disfrutando de la fiesta? ¿Sí? Bueno, no sé, Gala se queda un poco cortada porque le gusta muchísimo el micro. Y el micro de láser es un micro que a todos nos gusta muchísimo, ¿eh, Gala? A ti también, ¿no? Sí. ¿Sabes que hoy es el día de la radio? ¿Vas a escuchar mucho la radio de mayor? Esto ya está rozando el adoctrinamiento. Pero bueno, no está mal. Gala, muchísimas gracias por venir al programa. Un beso muy grande, ¿vale? Adiós, Wonder Woman. Adiós. Adiós, Lucas. Adiós, Jirafa. Pásalo muy, muy bien en carnaval, ¿vale? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, que vamos a seguir adelante, vamos a hacer una pequeña pausa y a buscar, estoy viendo ahora un Super Mario y una setita que me están gustando bastante. A ver si los hago subir al escenario porque vienen con la princesa y hay un malo ahí también de Super Mario. Bueno, en fin, a ver lo que conseguimos. Vamos a hacer una pausa. Carrasco y García, Clínica Dental. ¡Que nada! A ver, es que el rollo es que el programa tiene que ser por la tarde, no por la mañana, que esta peña está de resaca, está tan, no los metidos, andan con las ofrendas Funcionar esta vez. Te regales la versión de mí, la que siempre te decía que sí. Ella se ve por, nunca va a cambiar. No, ella no te va a decepcionar. Te regalo esa versión de mí, la callada que te gusta a ti. Nunca va a negar, cero intensidad. El escenario lo hemos conseguido. A la setita de la vida, qué maravilla. A Luigi, que tenemos también la princesa y un malo de Super Mario. Esto es una persona mala, ¿no? Vale. ¿Y el perro? ¿De qué va el perro? A ver, vamos a ver. Decidme hola y arrimaros bien el micro. Hola. Hola. ¿Os llamo por vuestros nombres o os llamo directamente Zeta, Luigi y demás? ¿Cómo queréis? Da lo mismo, ¿no? Os da igual. Oye, ¿os gusta mucho el entroido? Veo que no os gusta nada, ¿no? Disfrazaros cero. Claro, ¿cuántos somos parte del disfraz? A ver, vamos a ver, los adultos también pueden saludar, que no sean tímidos. Les falta un miembro. Les falta un miembro, les falta Mario, claramente. Si echamos cuentas, os falta Super Mario. Bueno, pero lo podéis ir buscando, porque anda que no va a haber Super Mario hoy, ¿no? Y vais a disfrutar de todo el día. Todo el día. Oye, ¿cuánto tiempo os lleva disfrazaros así? Yo poco. Yo poco porque solo es ponerme en la ropa. ¿Y te disfrazas todos los años? ¿Cuántos disfraces hay por casa? Muchos. Un armario lleno. Me decía antes que había 800, 100.000 o 180.000 o una cosa así. Vosotros también, muchísimos. Y os gusta disfrutarlo en familia, por lo que veo. Es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Y además hay una transmisión generacional interesante también, por lo que veo. A los papis, ¿sois los papis? Sí. ¿Ya os gustaba disfrazaros cuando erais pequeños? Acercaos por familia. Sí. Y ahora decidís disfrazaros en familia. ¿Y qué disfraces son familiares? Vamos a darle ideas a la gente de un buen disfraz familiar, por favor. Decidnos, inspiradnos con vuestra sabiduría. A ver. De 101 dálmatas. 101 dálmatas, nos encanta, fácil, ¿no? Unos dálmatas y lo tenemos resuelto. ¿Qué más? Alicia en el País de las Maravillas. Hola, qué chulada, pero ¿os habéis llevado algún premio algún año? No. Pues ya va siendo hora, ya va siendo hora.
¿Y sabéis que esta tarde se hace aquí mismo una fiesta y premios? Y pues, a lo mejor ganáis este año. ¿Os vais a presentar? ¿Quién sabe? Claro, bueno, que vergüenza saber cómo acabará el día, ¿no? Porque se trata de disfrutarlo por todas partes un poco de la ciudad, ¿no? Vosotros sois de Coruña, ¿sí? ¿A qué cole vais? A la Grande Obra. Ah, vale, la Grande Obra. Claro. ¿Y hicisteis fiesta en el cole? ¿De qué mandaron ir? Yo sí que no nos mandaron ir de nada. De lo que quisierais, ¿no? Bueno, ¿y lo pasasteis bien entonces? Sí. Oye, pues muchísimas gracias por formar parte del Hoy por Hoy. Nos encantan los videojuegos, somos muy fans de Mario. Si en algún momento aparece, os lo mandamos. Vale. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso grande a disfrutar del Troido Coruñés. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es actualizar la información deportiva. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Y conectamos a esta hora de la mañana con Fran Hermida. Hola, Fran, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Eva. Con un montón de disfraces de piña que hemos visto por el camino, ya que lo sepas. Bueno, ya lo sabías, el éxito. Bueno, pero es que eso indica bien a las claras que el deportivo ahora mismo está de moda, está lanzado, y por supuesto que se ha puesto de moda lo de que somos piña y nada. Lo comentábamos la semana pasada, se habían agotado los disfraces de piña en la ciudad, hubo que, yo creo que fletar algún barco de refuerzo para traer más disfraces de piña, pero vamos, yo creo que es uno de los disfraces desde luego de este Troido 2024, así que nada, todo lo que sirva para ayudar a que siga la ola ahí en lo alto y que el deporte continúe ahí subido a esa ola, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que los datos pues hablan bien a las claras de que las cosas van bien. Dentro de un ratito, de hecho, vamos a colgar en nuestra página web y hablaremos hoy en Coruña Deportiva de esos registros del deporte que hablan de un deportivo que en mes y medio ha conseguido bastantes más puntos fuera de casa que los que había conseguido en toda la liga. Evidentemente, insisto, eso habla bien a las claras de que el deporte no había empezado nada bien de competición, pero que bueno, ahora mismo están lanzados y nada, pues hay que continuar así, pensando ya en el partido de la próxima jornada. ¿Y con quién contamos? ¿A nivel enfermería vamos bien? A nivel enfermería vamos bien, que yo creo que es otra de las claves de que las cosas se hayan encauzado. Está contando con algunos futbolistas y Manoli Diáquez que pues en el tramo ese de temporada donde empezó a zozobrar el Depor habían estado lesionados. Hablamos de Barbero, de Yeremay, de Mella. Bueno, ahora mismo lo de Yeremay y Mella son, como decimos, los dos potrillos que están tirando del Depor y sobre los que se está edificando, pues yo creo que un proyecto interesantísimo. Y bueno, pues ahora mismo les acompaña la salud, desde luego que están en condiciones y a partir de ahí pues todo fluye. Y nada, y como pudimos comprobar el pasado fin de semana, Lucas está con la varita mágica, que tienes dos delanteros más como son Barbero y Alcaina, que también marcan. Los dos se aprovecharon de sendas asistencias de Lucas. Alcaina, la verdad es que fue, como decimos por aquí, chegar en Cher, pues salir al campo, debutar y prácticamente en el segundo balón que tocó enchufó ya su primer gol con el Depor. Bueno, pues parece que estamos con la flecha para arriba, igual que a principio de liga todo lo que podía salir mal salía mal. Bueno, pues ahora parece que estamos de dulce, así que hay que intentar prolongarlo y aprovechar una jornada como la próxima, donde llega el Tarazona, un rival de la zona baja de la tabla, con eso que algunos ya se nos ha atravesado en Riazor, pero además va a haber partidos importantes para los dos equipos que marchan por delante. Hay un derbi entre la Cultural Leones y la Ponferradina y luego el Nastic tiene que ir a jugar a Sestao, así que bueno, esta puede ser otra jornada donde el Depor le mete ahí un bocado a esas diferencias de puntos, que recordamos también 3 que lleva la Ponferradina y 4 el líder Nastic. Y con ese gran partido que se día en Logroño, la gente también tiene ganas de ver al Depor en casa, claro. Hombre, por supuesto, porque ya digo, con la exhibición del partido de Logroño y ahora pues esos partidos de principio de temporada donde la gente acudía en masa, que eso es algo que no ha dejado de hacer, pero bueno, donde muchas veces te marchabas ahí con rechinar de dientes, ahora se ve bien a las claras que la situación ha cambiado, la gente va a Riazor, la gente se divierte, insisto, quiere ver a los chavales de la casa, cada vez hay un mayor peso de la cantera, están haciendo un temporadón espectacular, buena parte de la recuperación del Depor pasa por esas cosas de Yeremay, Hernández y de Mella, y bueno, ahora lo que veremos pues es más. Por cierto, a Mella acaba de recibir la llamada de la selección española sub-19, Kevin Sánchez y Mella, pero no se van a perder ningún partido. Gracias, Fran Hermida. Una, las 12 en Canarias.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, va a recibir a las organizaciones agrarias esta semana. El próximo jueves ha citado a Saja, UPA y COAG, que reconocen a la SER que si hay medidas de calado se plantearán desconvocar las protestas de los agricultores que hoy siguen bloqueando carreteras, puertos y mercados. Carlos Sevilla, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Planas, representantes de Asaja, COAG y UPA el jueves por la mañana en la sede del Ministerio para abordar las reivindicaciones que ya le expusieron hace 2 semanas, entre ellas la ley de la cadena alimentaria, la competencia desleal de terceros países o la simplificación de la PAC. Fuentes de las organizaciones explican a la SER que si en esa reunión les plantean un paquete contundente de medidas concretas, podrían valorar la desconvocatoria de las movilizaciones, que en principio se extienden hasta finales de febrero. Antes de la reunión, estas organizaciones han convocado para mañana lo que llaman un supermiércoles de protestas, con movilizaciones en 13 provincias, incluyendo concentraciones en el puerto de Motril y en Mercamadrid. Está en marcha ya la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha aprobado este martes 2.500 millones en avales para la compra de vivienda de jóvenes con menos de 35 años. Una comparecencia que la ministra portavoz Pilar Alegría ha encabezado con este mensaje para la Guardia Civil y las familias de los agentes fallecidos. Estamos con los familiares, estamos también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que realizan una extraordinaria labor cada día con absoluta dedicación para garantizar la seguridad de todos nosotros. La Guardia Civil, como saben, sigue trabajando para aclarar lo sucedido tras la detención de los responsables del asesinato y manifestamos nuestro compromiso con las familias. Les garantizamos que este crimen no va a quedar impune. La mesa del Congreso ha anulado los votos del ministro Félix Bolaños y de la diputada del PSOE Cristina Narbona en el último pleno porque votaron desde un escaño que no era el suyo. Bolaños se sentó en el de Yolanda Díaz, Narbona en el del candidato socialista de la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro. Congreso, Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fue en el primer punto del último pleno al votar una proposición de ley del Parlamento catalán sobre cajeros automáticos en pequeñas localidades. Tanto Félix Bolaños como Cristina Narbona votaron en un escaño diferente al suyo y hay que recordar que los monitores donde votan son personales e intransferibles. Por ello, la mesa del Congreso ha anulado unos votos que en cualquier caso no varían el resultado final de la votación, ya que todos los grupos, excepto Vox, apoyaron esta iniciativa. La oferta de viviendas de alquiler ha caído un 57% en 3 años. Lo denuncia la inmobiliaria Tecnocasa, que asegura que es más rentable la compra sobre el arrendamiento, tanto a corto como a largo plazo. Los datos de esta inmobiliaria constatan que el precio de la vivienda está estancado en el último año, no es el del alquiler, que sigue subiendo por encima de la inflación por la falta de oferta. Los datos de Tecnocasa indican que hay ahora menos vivienda en alquiler, hasta un 70% menos en ciudades como Madrid o Barcelona, en parte porque, según explica el director de análisis de Tecnocasa, Lázaro Cubero, muchas de estas viviendas se venden. Cuando vence el contrato de alquiler, hay propietarios que deciden no seguir con el mercado de alquiler, sino poner a la venta, en este caso la vivienda, por el nivel de inseguridad jurídica que ellos consideran. De hecho, 1 de cada 5 viviendas que vende el grupo estaba previamente en alquiler. La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que conceda el asilo a una fiscal antiterrorista de Afganistán perseguida en su país por acusar a los talibanes. Su camino ha sido una odisea desde que huyó con su hijo y su hermana de Kabul. Miguel Ángel Campos. Los talibanes liberaron a los terroristas del Daesh a los que ella acusó. A su marido lo mataron en un atentado y ella escapó a Pakistán junto a su hijo de 5 años y su hermana. Pidió asilo en 2022 al embajador español en Islamabad, pero según el escrito de la Fiscalía, este no hizo nada para tramitar su solicitud. Ante el recurso de la Clínica Jurídica de la Universidad Pompeu Fabra, que representa a la fiscal perseguida, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se declaró incompetente para decidir. Ahora, la Fiscalía pide a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que tramite la acogida de forma urgente ante el grave riesgo para su vida y la de su hijo. Su hermana ya ha sido deportada a Afganistán y nada se puede hacer ya por ella, lamentan desde la Fiscalía. La radio es el medio de comunicación que más confianza genera en España para informarse. Supera en 8 puntos al de quienes confían en la prensa y en 13 a los que prefieren informarse por la televisión. Encuesta de Funcas en este Día Mundial de la Radio. De la Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un 45% de los ciudadanos confía en la radio como medio informativo frente al 37% de la prensa escrita y el 32% de la televisión. Es llamativo la confianza entre los jóvenes. Casi el 60% asegura confiar en la radio para informarse, aunque solo un 14% de quienes
quienes tienen entre 18 y 24 años reconoce que la utiliza. El análisis realizado por Funcas recoge que más de la mitad de los españoles de más de 18 años escucha la radio al menos una vez a la semana y sitúa el grueso de los oyentes entre los mayores de 45 años. Añade que es el porcentaje más bajo de los países de la zona euro, que tiene a Irlanda en cabeza con un 88% de oyentes entre la población de más de 18 años. Deportes, Óscar Ejido, ¿qué tal? Hola Laura, buenas tardes. Acaba de dar Sergio Escariolo la lista para los 2 próximos partidos de la selección española de baloncesto. Son partidos de clasificación para el Europeo del 2025. Y Marta Casas, hay novedad importante, muy buenas. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. La principal novedad, la presencia de Ricky Rubio entre los 14 jugadores que ha llamado Sergio Escariolo para esos próximos partidos contra Letonia y contra Bélgica, clasificatorios para el Eurobasket de 2025. Ha explicado el seleccionador nacional que ha ido manteniendo el contacto con el de Masnou a lo largo de todos estos últimos meses y que ha sido el propio jugador el que se ha puesto en contacto con él para decirle que estaba preparado para dar un paso más. Es la gran noticia de una lista en la que hay jugadores de Euroliga, como por ejemplo Rudy Fernández, el capitán Joel Parra o Juancho Hernán Gómez, y en la que no están otros como Billy Hernán Gómez. Los partidos la próxima semana contra Letonia y contra Bélgica, con esa gran novedad de la presencia de Ricky Rubio. Buenísima noticia, la presencia de Ricky Rubio en la lista de la selección, cuando hoy vuelve a la Liga de Campeones y lo hace con la visita del Real Madrid al Leipzig en Alemania en la ida de los octavos de final. Ancelotti va a poner la pareja Nacho Tchouaméni en el centro de la defensa y Brahim va a ser el sustituto del lesionado Bellingham en el centro del campo. Frente van a estar Dani Olmo y el es del Barça Xavi Simons. El partido es a las 9 y junto al Copenhague Manchester City lo vamos a contar desde las 8:30 en el carrusel deportivo de la cadena SER con Dene Garrido y con todo el equipo. Y además hoy Carlos Sainz y Charles Leclerc han conocido cómo es el Ferrari de la temporada 2024 que acaban de pasar. Pues es todo a las 2, la 1 en Canarias. Más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Hoxe en familia, pensa ben e acertarás. Cóbado de porco 3,85 euros o kilo e cabaciña 1,39 euros o kilo. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. O 18F decídese na SER. En días sin médico de atención primaria, solamente teñen un médico. Está en peligro son los propios productos gallegos e os mariscadores, as mariscadoras, porque a calidade do ensino está niso. Máis docentes e menos alumnado. Os problemas que ocupan e preocupan os galegos na Ventana de Galicia, con debates sectoriais e entrevistas aos candidatos. De 7 a 8 da tarde con Ricardo Rodríguez. Venga, Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 2,25 €. Kiwi Cespri primera, kilo, 3,59 €. Y en todas las colonias, 25% de descuento. Gadis, en confianza. Carnaval y el folclor, el código que se vive mejor. El carnaval y el folclor, el código que se vive mejor. Radio Coruña Cadena SER, la 93.4. Antes, ahora, siempre. El carnaval de Barranquilla y el Atlántico. ¡Ay! Hoy por hoy a Coruña, Emma Chacón. Muy lejos yo vengo, Barranquilla te abrazo, en mi corazón tú tengo un poquito de tu parte. Pasan 8 minutos de la 1 de la tarde, seguimos en el epicentro del carnaval coruñés, seguimos en Campo de Aleña, Plaza de España, donde están por venir un sinfín de actividades el día de hoy. Viendo la previa, podéis seguirla vosotros también si la veis a la página, que está absolutamente llena de gente, hay un gran ambiente, recuerdo que la cita, a pesar de que ahora, por supuesto, es con el vermú, pasándolo bien con este solecito rico que hace esta hora de la mañana, pues será a partir de las 5, en el entorno de las 5, 5:30, con esa fiesta infantil, y después a partir de las 8 de la tarde los choqueiros sube y baja, baja y sube de la calle La Torre, que también nos gusta muchísimo. Están pasando los increíbles, un saludo para todos ellos. Familia increíble.
y bueno, mucho más, porque ahora mismo pues estoy viendo a Superman por ahí, un vampiro que hay también, después por la zona de la taberna de al lado hay una margarita, una mariquita, una duendecilla. Mira, puede ser la duende de la radio la que haga que aparezca nuestra próxima invitada por aquí, pero mientras no aparece, pues vamos a subir un poco la música y a disfrutar del introito. Yo los vi por allí, sí. Jabalí con una vara, los jabalí. Mareo, los jabalí. Barranquilla en carnaval, versos y flores entre mares, para vivir y soñar, mil arroyos de cantares, esos ojitos que tienes, mi niña cumbiambera, bien clavaditos los llevo, hasta ya que yo me muera, esos ojitos que tienes, mi niña cumbiambera. Clavaditos los llevo hasta que yo me muera. 11 minutos que pasan de la 1 de la tarde. Recordamos que desde las 12 están teniendo lugar diferentes homenajes y ofrendas a Cantero, a Canzobre, a Palau, que además se va a descubrir en la calle San José la placa Choqueira Doano de Jesús a cabeza. Eso será a partir de la 1:30 de la tarde. Bueno, me estoy sintiendo atacada de nuevo. Están, a ver, porque de nuevo llega la mítica Triana, ¿no? Que siempre, bueno, ¿vale? Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, pues están destrozando un poco lo que es el estudio, pero bien, son colegas, son amigos, ¿qué pasa? A ver, por favor. Nada, nos están atacando en directo. Pero somos amigos, recordad que somos amigos, a Coruña y a Sabalín. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? No los caféis, son amigos. Deixadnos vivir. Bueno, a ver, vamos a ver, necesito que, alcaldesa, por favor, ¿puede sentarse un momento? A ver, vamos a organizar un poco todo esto, porque aquí somos amigos de los Sabarins en A Coruña. De hecho, yo he traído uno también, en fin. Bueno. Vamos a ponerle el micro a la alcaldesa, a ver si es capaz de hablar. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. Me encanta esto que sucede porque no se sabe por dónde vamos a salir. Alcaldesa de A Coruña, persona disfrazada de alcaldesa de A Coruña o lo que usted sea. Muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el por hoy. Claro, es la alcaldesa, sí, me encanta. Entonces, vamos a hablar un poquito en este día especial, en este programa especial, de la presencia de los jabalíes en la ciudad, claro. Entonces, bueno, ¿es cierto que ya el empadronamiento está ahí? ¿Es un hecho? Sí, yo quiero una ciudad más amable a la semana. Estos jabalíes vienen del techo y quiero que hable un jabalí. Darle voz a los jabalíes. Pero míralos, pero es que son tan tiernos. A ver, hay un jabalí que se presente voluntario. ¿Un jabalí voluntario? Venga, un jabalí voluntario, por favor. Adelante. Hola, ¿qué tal, jabalí voluntario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres con hambre? ¿Con hambre? ¿Quieres una oreja? Sí. Vamos a darle una oreja a este jabalí. Sí, ahora mismo se encuentra aprobando. ¿Está rica? Sí. Bueno, pues esto es muy difícil. Yo cada año me pongo más nerviosa porque nunca sabes la performance que va a hacer la alcaldesa de A Coruña y entonces no sé muy bien con quién estoy hablando, pero el caso es que yo voy a dirigir preguntas al aire y quería saber un poco, a Jabalí le quiero preguntar, pues seguro que Jabalí, este introito cambió de alguna manera desde que... Es que es muy difícil. Vamos a ver, el año pasado aquí se subió Shakira, ¿no? Y este año de repente aparecen los Sabarín. Sí.
Entonces, ¿hay alguna manera ya más de rizar el rizo a todo esto y de que sea más complicado y más bonito también celebrar el Día de la Radio? Porque también es el Día de la Radio hoy, de repente. Y además estáis de 100 aniversario. De 100 aniversario, esta emisora Radio Coruña está de 90 en breve. Lo vamos a celebrar durante todo el año. Ahora toca lo fuerte que se 100. Son los años que voy a vivir yo en los parques de la ciudad. Vamos a ver una cosa, Inés Rey, buenos días. Buenos días. El caso es que yo necesito preguntarte cómo ha cambiado o sea, tu trayectoria como alcaldesa con respecto al entroido, porque imagino que la primera vez y cuando uno, oye, pues de repente es alcaldesa de la ciudad, pues se lo toma muy en serio, bueno, pues no sé si disfrazarme, si no, ¿qué hago? Bueno, ¿cómo es todo ese bagaje y ese trabajo en equipo hasta llegar a Shakira o a rizar el rizo y ahora que todo el mundo espere la performance de la alcaldesa de Coruña y su equipo? ¿Cómo es esto? Pues la pregunta es para el jabalí o es para la alcaldesa. Es para la alcaldesa, pero no sé si me he enrollado suficiente, lo hemos entendido. Sí. Pues mira, ahora estás hablando con la alcaldesa, ¿no? Sí, ahora con la alcaldesa. Venga, con la alcaldesa, claro. Bueno, pues yo creo que una de las fiestas con el San Joan y con otras que tenemos, que somos una ciudad muy de troula y muy de fiesta, más emblemáticas de la ciudad. Y es verdad que el primer año de alcaldesa había pandemia, entonces no me pude disfrazar porque estábamos confinados. Fue el confinamiento como una semana después. Claro, estábamos ahí, exacto. Sí. Entonces el primer año no, después pues venían las restricciones y demás, y el año pasado pues decidimos hacer algo divertido y nos pusimos de Shakira, Bizarrap, La Suegra, Piqué, la Clara Chía, todos. Y dijimos, bueno, pues hay que mantener el nivel. Así que buscamos tema de actualidad y este año pues hemos venido de piara de jabalíes con la alcaldesa. Con la alcaldesa, con el de la Xunta y el convenio que me persigue para firmar el convenio. ¿Quién más? Tenemos un cazador. Sí, nos vamos escapando de él y tenemos una de los animalistas que no quiere que nos maten, yo con ella. Con su camiseta de Pendagalí. Con su camiseta del Xabarín. Y del Xabarín, claro. Sí. Bueno, de verdad estáis... Y aquí estamos pasando un poco de calor. Porque el disfraz es para invierno, no es para la primavera esta que nos ha tocado. Bueno, el caso es que sí es cierto que sí es cierto que Inés ciudadana pasó a Inés alcaldesa, pero esto de disfrutar del entroido que no lo dejes nunca. No lo pienso dejar nunca. Cada año lo pasamos mejor. Déjame que le pregunte a la alcaldesa un par de cosas también. Que ahora Inés vuelve a ser jabalí un momento. Tenemos aquí un amigo también que lo hemos traído. Es un cerdo disfrazado de jabalí. Por si acaso los oyentes no se daban cuenta, ¿vale? Entonces ahora, alcaldesa, bueno, pues queríamos preguntarte. ¿Y tienes ya el empadronamiento? Eso ya te lo pregunté, creo. Tú dime si no y ya está. Tampoco... Estamos en trámite. Vale, venga, pues estamos en trámite. Vale, me parece bien. Vamos a repasar un poco lo que queda por delante. Sí, Inés ya se ha quitado porque se muere de calor y ya se ha quitado todo. Bueno, un saludo al resto del equipo que están allí de Chavarins, que se han quitado también esas caretas, pero queremos preguntar, ¿han tenido lugar los homenajes? Sí. Nos queda por pasar también por el programa Susa, que ahora mismo está perdida. Vamos a poner la placa de Susa en la calle San José y bueno, se han hecho, como siempre, pues el homenaje a Cantero, a Palau, a Canzobre, los homenajes que hacemos siempre el martes de Antroido en la ciudad, y ahora pues escucho de fondo a los quilomberos que deben de estar llegando para el homenaje a Susa. Y por la tarde, pues esa gran fiesta primero. Los niños que se acerquen todos aquí, ya sabemos todos aquí la cita a partir de las 5 de la tarde en el entorno de esa hora. Sí, va a haber un presidente del jurado jabalí por primera vez. Por favor, esto es muy grande. ¿Qué te parece? Bueno, me parece bien. Y el concurso de choqueiros en la torre por la tarde. Claro, eso a partir de las 8 de la tarde. Allí, sí. Bueno, en realidad durante toda la tarde y durante todo el día, por lo que estamos viendo, porque como al final el tiempo acompaña, me encanta porque la alcaldesa mientras me escruta me mira con esa sonrisa que tiene. Bueno, es que todo el mundo, ahora ya está todo el mundo escuchando la serie, entonces ya saben que el jabalí soy yo, pero es que hasta ahora todo el mundo creía que la alcaldesa era la alcaldesa. Vamos a ver, yo cuando empezamos el Hoy por Hoy en las Rías... Que yo iba de mí misma. Claro, yo decía, bueno, pues no hay otra manera tampoco de rizar el rizo, que se disfrace de ella misma, pues no pasaría nada, pero no estábamos muy seguros de que estaba sucediendo, ¿vale? Y dijimos, bueno, venga, vamos a tirar para adelante. Pero me parece pues una manera de vivir el entroido como debe ser, y recordamos que saluda a los dálmatas, la alcaldesa de A Coruña en este punto, en este momento. Vamos a liberaros, sí, Chavarins. Tenemos que ir a
comer cosas por ahí. Bueno, pues si queréis un poquito más de orejas, todo el equipo y demás, recordamos esa gran cita. La alcaldesa tiene que trabajar. Esta tarde. Mira, no hace nada. Lleva el palo ahí, no hace nada, solo pasea. Y fotos, se hace fotos. La verdad es que está divina, ¿eh? Sí, alcaldesa, una cosa, ahora como alcaldesa, ¿qué tal va la alcaldesa? ¿Qué tal va el disfraz de alcaldesa? Bien, lo lleva bien. ¿Lo lleva bien? Lo lleva bien, sí. Está bien asesorada, ¿no? Sí, sí. Se acercan e intimidan. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos. Vamos a contaros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas que forman esta piarilla, esta maravilla que acaba de suceder. Por favor, dejad las orejas en paz. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista extraña y a disfrutar del introito. Alcaldesa, gracias por todo, por su sonrisa, ¿eh? Siempre, siempre. A sacarse fotos y todo eso. Gracias al resto del equipo. Un beso muy grande y nosotros vamos a repasar redes sociales. Por favor, vamos a seguir adelante con esta locura del introito. Entramos en acción, usando musiquismo, realismo, visión, doloroso, placer, traemos la revolución. Usando musiquismo, realismo, visión, usando musiquismo, entramos en acción. Usando musiquismo, realismo, visión, doloroso, placer, traemos la revolución. Usando musiquistas, no ya vimos salían. Estate preparado porque aterraba y temblar. Un tsunami de endorfinas ayuda en esta ocasión. Y el cerebro inundado cederá liberación. Si quieres gozar, no te quedes a mirar. Busca una pareja y comienzas a rozar. No somos terroristas, ni somos vandalistas. Estamos preparados para reventar las pistas. La alcaldesa Chavarín, pasamos a Uchoqueiro, que está aquí en Pucarón. Hola, buenos días. Vamos a decir tu nombre, ¿vale? No te importa. No sé si se me conocerá. Bueno, quizá no, pero no pasa nada. Oye, tú te has hecho un buen repasito de redes para ver qué disfraces son los más que nos hemos encontrado. Hay un Minecraft ahí buenísimo. Mira qué guapos van. Ah, chulísimo. Estos tres chulísimo. chicos, Michael Jackson, Minecraft y Toon Square. Qué bárbaro, ¿no? Toon Square. Toon Square, Está te bien, digo. está Bueno, bien. en fin, que un repasillo a lo que está sucediendo en redes sociales y al introído a través de las Claro. redes. Bueno, a ver, lo primero, top 1 Coruño de las piñitas. Claro. Piñitas deportivistas, no había un sitio donde no hubiera una piña. Porque decía Fran Hermidal, que se ha acabado donde una empresa gallega tal, bueno, pero es que la gente se lo hace, que aquí no tenemos Hombre, mayor problema bueno, para por hacerlo. supuesto, un poquito de goma eva y eso. Eso Aparte, somos muy healthy. Somos muy healthy. ¿Perdona? Muy healthy somos, ¿sabes? Sí, sanotes, dices, ¿no? Sanotes, Saniños. claro. Bueno, eso. Yo por la mañana cuando llegaba, temprano, para otros tarde, estaba la parada de taxis de Plaza de Orense llena de piñas. Llenita de piñas, se estaban marchando para su casa como buenas piñitas, Claro. que ya era hora de recogerse a las 8 de la mañana, piñitas. Bueno, sí. Que además tenéis que volver a salir hoy, recordad, a partir de las 8, da tiempo a dormir, ¿eh? La gente Sí, que haya no. salido y que no se esté despertando, Sí, desayunando, ya a las 6 empieza a haber feira, ya, Sí, ya ahora se sí. está despertando la gente. Bueno, también este año yo creo que era un proyecto espacial. Astronautas, galácticos y tal, había muchos, pero para mí el muy top de grupito. Bueno, si hay un trabajo mítico, que me pones el jabarí, sí, muy bien. Si hay un trabajo con cortinas, un oficio, unas señoras míticas. ¿De quién crees? No tengo, porque además me gusta muchísimo. ¿De quién? Las placeras de la Plaza de Lugo. Espectacular. Pero que era brutal que llevaban los Llevaban la plaza de Lugo, por ahí. A ver si la Con el peixe nos encontramos y les pedimos el teléfono. muy bien, con su camiseta del Depor, día grande. Como van las placeras. Efectivamente. Súper chulo. O sea, ese, a mí, top. Voy a lanzar una idea. A ver, venga. Se puede ir de hormigonera del de por un año. Ojo. Me lo apunto. Venga. Lo pillamos tarde este año, pero bueno, me lo apunto. También te traigo a dos conocidos de esta casa que se lo curraron con el fenómeno cinematográfico del año pasado.
¿Vale? El Barbenheimer. Bueno, no me lo digas. Bueno, Yago Gordillo y Marta Otero. Claro, por separado. Y van, pero espectacular. O sea, eso sí que lleva curro, ¿eh? Porque, bueno, o sea, evidentemente es mitad traje de Barbie, mitad traje de Oppenheimer. Y has retuiteado. Todo retuiteado, por supuesto. Bueno, es un absoluto fenómeno, claro. Los disfraces, vale, de Barbie vas guay, pero es que si vas de... ¿Cómo es el fenómeno? Barbenheimer. Ya lo clavas. Lo que también, bueno, ayer estuvo Carlangas en María Pita, chulísimo el concierto, muy top. Pero también estuvo allí en el cruce de la Galera con Torreiro, allí en la esquina de Valentina, tenía el tablao. Estaba David Bisbal. ¿Cómo nos iba a pasar David Bisbal por el entroido de la Coruña? Llegó y dijo, ¿cómo está la máquina? Y ya se puso a bailar allí. Con sus rizos, con sus cosas. Espectacular. Y puso a todo Torreiro en pie, pero es que es normal, porque hace un retro shot, es una brincadeira, te vuelves loco. Espectacular. O sea, el espíritu de ese hombre, Dios lo coja. ¿Qué más? Nada, ya con todo esto ya es disfrutar y poco más. Y claro, tú decías que había mucho astronauta, mucha cosa, porque en realidad aquí no lo sabéis y os lo vamos a contar a los oyentes del programa, pero es que el grupito de David Iglesias se ganó un premio. Oye, cuidado, Os Futurantes. Increíble, Nos curramos. Lo que empezó con una lavadora. Vaya, empezó con una lavadora y 6 cajas de cerveza. Y acabó en un equipo robótico bastante currado. Que se llevó el premio al mejor grupo. Premio al mejor grupo en el festival, sí, en el Carnaval de Ortigueira. El Festival de Ortigueira. Ahí vamos a otras cosas. Pero que en Ortigueira, pues oye, también hay premios y tú, oye, no sería por enchufe ni nada de eso. No, por favor, si nos lo curramos muchísimo, va a ser por el enchufe. Bueno, y esto no lo hay en Twitter para retuitear y que la gente lo vea. No teníamos la noche para Twitter ayer. ¿A qué fue ayer esto y vienes hoy? Bueno, eso no se cuenta, ya está. Bueno, está bien. Bueno, pues David Iglesias, muchísimas gracias por ese repaso a redes. Todos estos disfraces de los que acaba de hablar David los tenéis en @Radio Coruna. También podéis vernos, incluso de Choqueiros, a través de YouTube. Sí, hoy estamos guapísimos, ¿podemos? ¿verdad? Pero estáis Sí. Y tu cámara. Saluda a tu cámara, Eva. Bueno, esto es una fiesta la que se está viviendo en Campo de Aleña. Estoy viendo a Roger Rabbit, a un cocodrilo, también a unos La calle de la Torre está petada ya. Yo empiezo a ver aquí que la calle de la Torre ya empieza a estar petada. Un disfraz de bus espectacular, chulo. Chulísimo. 27 minutos que pasan del mediodía. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos disfrutando de esta previa, de esta fiesta, con los chavarins, con el cocodrilo, con los pintores, con un cavernícola que estoy viendo, un conejillo, en fin, todo esto y mucho más. Seguimos adelante en esta fiesta en Campo de Aleña, en esta carpa a la que podéis venir cuando queráis porque seréis bienvenidos. ¡Pum, pum, pum! ¿Cuántas cajas de vino y cabaos han traído en el presento? Este mes tienes la oferta del 3x2. Pagas 2 y te traen 3. Hablando de 3, tenemos que explicaros una cosa. ¿Cómo? Que nunca os falten vinos y cavas para celebrar cualquier noticia inesperada. Aprovechad ahora la mejor oferta del año. Bodegas Basset, directo de la bodega a vuestra casa. O venres 16 de febreiro ás 6 da tarde chega o entroido pabillón Arsén Iglesias de Santa Cruz a ver a baile, orquestra, satélites, chocolatada e concurso de 5.000 euros en xogo. Inscripcións na sede electrónica ou presencialmente en fábrica. O entroido mellor en Oleiros. Soluciones fotovoltaicas a medida de sus necesidades. En Promolar Gestión convertimos el sol en energía. Únase a las personas que ya no pagan electricidad, generan su propia energía y respetan el medio ambiente. Somos especialistas en instalaciones fotovoltaicas, miembro colaborador de MySolar y Sunfield, empresa adherida al plan de subvenciones del INEGA. Promolar Gestión. Informes en el 981 63 10 47 o pxsl.es. Pídanos presupuesto sin compromiso. Hola Coruña, soy Richard Giri y me delicio una noticia de última hora. English for You organiza un viaje a Irlanda durante el mes de julio para jóvenes de 11 a 17 años, en residencia en Limerick o con familia en Wexford. Para los más pequeños tienen Cool Kids Camp aquí en A Coruña y durante el mes de febrero la matrícula está gratuita. Más detalles en englishforyou.es. ¡Hablemos!
¿Sacaste fotos? Pero manda, ¿sabes? O sea, manda al grupo o a mí, me valen. Señores, que pachanga, y vos para pachanga, que vaya pachanga, que vos para pachanga. Somos Chemo y varios distintos, por ciudadanos la nación. Votamos o que nos pecha, te creamos confusión. Horizonte la investidura, vaya pachanga, chavo. Señores, que pachanga, dimos para pachanga. Como somos los amantes, o Feijóo a Pascal, juntos por otro. Un momentazo de Meloito de Coruña después de recibir a la alcaldesa de Xabarín. El siguiente momentazo es la visita siempre incondicional de Os Maracos. Y tenemos con nosotros a Pedro, y a Marisa. Hola, Marisa. Hola. Bueno, venís guapísimos, como no, por supuesto, de dálmatas, de... A ver, contadme de qué vais, por favor. De aquí, can. De aquí para abajo, can. Can, por favor, ¿cómo me gustáis? Vale, de can. Pero estáis muy guapos, además, habéis ganado. Así que enhorabuena, parabéns con estos temazos. Por favor, ¿de dónde sacáis la inspiración para componer esto que ya son clásicos de nuestro entroido? Claro que sí, tenemos unos letristas muy buenos que nada, pues ya se encargan de, según el tema que vamos a trabajar, pues ya se ponen a ello y sacan estas letras. Tenemos ya un librito con todos los años de que tenemos ya 40 años los maracos y nada, pues este año nos tocó lo de los Can, que contaba Marisa, y luego la de la pachanga, que fue la que ganamos este año, las dos, con el lío de todo este político que... 40 años que dices de historia de Os Maracos. Pues sí. Son muchos años, ¿eh? Sí, perdón. Sí. ¿Y cómo hacéis para conservar el ánimo? Yo le preguntaba a Marisa, yo te decía, cuando acaba el entroido coruñés, ¿qué hacéis? ¿Dormís 15 días seguidos? No, nos vamos al Carnaval de Cádiz. Bueno, no me lo puedo creer. Sí, el jueves para Cádiz, para celebrar el primer premio. El jueves para Cádiz a celebrar otro entroido, el primer premio, para ver cómo es aquello también. Bueno, desde luego que trasciende, ya sabemos un poco cómo es el carnaval, pero lo que tenéis es que llevarles el nuestro, hay que llevarlo allí que lo conozcan, ¿no? Claro, es que vamos a ir con este disfraz, ¿Y vais a cantar? A cantar allí. Pues si nos dejan, pues lo haremos, y si no, pues también. Por favor, os pido, Marisa, Pedro, que nos mandéis vídeos de ese momentazo de encuentros entre dos carnavales, dos de los mejores carnavales del mundo, diría. Pues sí, ya os mandaremos info, no os preocupéis que vamos a mandar vídeos del carnaval y cómo lo estamos celebrando allí. Son muchos años de vivirlo, muchos años de comparsa y muchos años de martes de carnaval. ¿Cómo vivís esta agenda loca que es ir al homenaje en un sitio, ir al homenaje en el otro, pasar por el programa, después ir a la calle de la Torre? Es de locos, estáis como en una nube constante. Sí, bueno, este año siempre somos muchos, somos casi 70 este año y nos vamos repartiendo. Bueno, los que quedamos hoy son menos porque ayer trasnochamos, pero bueno, están ahí en un homenaje, ahora nosotros aquí en la radio y luego continuamos en el otro homenaje y luego a comer, claro. ¿A qué hora os habéis acostado, Marisa? A las 5. Y aquí están fresquitos como lechugas con una cara de frescor increíble y un grelo y todo. ¿Has traído grelo? El grelo fundamental, el grelo fundamental. Oye, ¿que vosotros sois más de filloas o de orejas? Las dos cosas, comemos de todo, no tenemos problema. Orejas y filloas. Las vamos a tomar hoy de postre, por cierto. ¿Por qué ibais a comer cocido? Pues mira, este año no tenemos cocido hoy. Ya lo celebramos otro día, entonces hoy no toca cocido. Pero vamos, siempre celebramos un cocido, los maracos siempre celebran un cocido. Siempre. ¿Y quién se encarga de hacer estos trajes maravillosos que tenemos que mandar un saludo al corte y confección? Tenemos a gente de los maracos que... Claro. Pero oye, dadnos unos pocos de nombres, porque los 70 no van a poder ser nombrados, pero queremos acordarnos. La costurera oficial es Teresa, que lleva ya muchos años con nosotros. Luego está Macarena, Lola, Heli, es un grupo de chicas de nuestra edad que se dedica, pues eso, una vez que tenemos la idea, pues a confeccionar el traje y nada, pues luego lo probamos y ya lo ponemos y ya no lo quitamos. 70 trajes y luego componer y luego aprendérselo y luego salir y luego quedar. Me imagino el grupo de WhatsApp de Os Maracos. Eso debe ser de locos. Echa fuego. Echa fuego. Y para definir el disfraz echa fuego o bueno, sois fiadiños y decís, bueno, venga,
a la segunda iniciativa que tal, está bien, esa nos gusta. Bueno, hay debate un poquito, pero al final se toma una decisión siempre democrática, siempre con votación, y bueno, pues salió este año esto y estamos contentos con este traje, las letras, y bueno, ya te digo que es un carnaval más y lo estamos disfrutando. ¿Y hay alguno de los disfraces de la historia, de la larguísima historia de Os Maracos, que recordéis con especial cariño? Hoy tenemos, es que no te coincido nunca estar en el local, ¿no? No, pero lo he visto en fotos, pero tengo que pasarme, ¿eh? Tienes que venir por allí porque allí tenemos todos los cabezudos, que el de este año es Feijóo. Feijóo, que lo tenemos rodeado de un cagallón, una mierda, y sale hacia arriba, se vuelve a meter con las moscas. Bueno, siempre hay que ser crítico, sobre todo en las épocas actuales, y ahí estamos. Es que claro, pasa una cosa, Marisa, Pedro, este año, que además de ser entroido y de ese carácter irreverente contra las altas esferas, las autoridades y los altos estamentos, coincide que es la semana de las elecciones. ¿Pero cómo es esto? Por eso fue así. O sea, teníamos la idea, teníamos todo y justo convocan las elecciones. Aún nos hizo Rueda un favor, ¿no? Aún os hizo Rueda un favor cuando las convocó. Pues sí, porque el tema estaba ya casi hecho y ya lo enfocaron, tuvimos que cambiar un poquito, pero bueno, pero bien. Entonces nos dices que los cabezones, que algunos de ellos son los que más cariño les tenéis. Marisa, Sí. para ti, ¿hay alguno que guardes con especial cariño que digas tú, mira, este año la verdad, a ver, cada carnaval es diferente y Yo todos... con el que me lo pasé genial fue con el Juan Carlos. Bueno, es que claro, mucho es el compartir y la interactuación con el resto de la ciudadanía por la noche, que nos dais la vida, ¿eh? Claro, Os lo tenemos que agradecer. Sacamos el carrito, aunque este año tengo problemas, pero bueno, ahí estuvo cumpliendo toda la noche ayer y hoy también lo sacaremos después, claro, por la torre, como es lógico. Y os paráis con todo el mundo. Antes me he olvidado de preguntarle a la alcaldesa, claro, estaba tan nerviosa con lo que me iba a encontrar. Claro, es que es muy heavy todo esto. Entonces, ¿cuál es el que más os ha gustado este año que habéis visto y que habéis dicho? Esta persona tiene un humor, se tiene que venir para Os Maracos. Un disfraz que os haya llamado muchísimo la atención. Yo creo Las pescaderas. Yo creo que las pescaderas pescaderas estaban muy bien, sí. estaban bien, sí. A nosotros también nos han gustado mucho. Sí, puede ser. Pero claro, hay de todo. Es que no me digas la mente coruñesa. Este año tenemos también un capador, como hagan ponerse los perros y las cadelas, pues hay que operarlas, a veces quitarlas, tenemos un capador oficial. Hay un capador Hay un oficial. capador que es una pena, a ver si lo veis, con todo lo instrumental, y ya estuvimos practicando, estuve haciendo prácticas el otro día en la comida. Me en el parece local. graciosísimo. Sí, no, tenemos todo el equipo completo, sí. ¿Y cómo es ese ambiente de entre comparsas, me refiero? Porque vosotros vais por la ciudad y os encontráis las unas a las otras. Os respetáis, os cruzáis, os dejáis cada una vuestro espacio, coqueteáis, yo qué sé, contarnos el se intramundo. se respeta. Ah, mira, me siempre. dice allí. Está en Troula seguido esperando para entrar y dice, sí, hay buen rollo, hay respeto. Siempre nos respetamos. Cuando nos cruzamos para que pasen, sin ningún problema. Somos todos muy amigos y amigas. No, en ese sentido, las comparsas de Coruña siempre se llevaron bien y se siguen llevando muy bien. Y algo que siempre le pregunto a las comparsas cuando venís a este programa es por el relevo generacional. Me estáis diciendo que sois 70, con lo cual mucho miedo no me da. La cosa va bien. A ver, hasta hay una de un año. Hoy tenemos una de un año, efectivamente, Marusha. Marusha. Un bico Marusha. Un bico Marusha. Un cancanciño de un ano. Sí, Por favor. Una cancancilla, pero qué riquiña. Sí, un año, cumple un año además ahora. Y ayer estuvo con nosotros, bueno, poco, con los padres un poquito, pero vamos, hoy viene a la comida también. Parabéns, Marusha, por ese ano está a acontecer outra sorpresa. Bueno, el duende de la radio que aparece disfrazado de choqueiro y que nos hace cosillas así para que se escuche mal nada. Ha sido solo un segundo. Os dejo seguir disfrutando porque ahora mismo estamos en Campo de Aleña, en la Plaza de España, pero es que si miramos desde el escenario y a nuestra derecha, ahí está teniendo lugar el homenaje choqueiro ahora mismo y os queréis ir normal porque, por supuesto, puedes decir lo que quieras, Pedro. Nada, tú ya nos vamos, pero queríamos recordarle a la señora alcaldesa, ya se lo voy a decir antes, de que a ver si para el próximo año hacemos un pleno de carnaval, pero disfrazados, los concelleros y concelleras y la alcaldesa, y luego además, si le interesó tanto el tema del problema de los perros que hay en Coruña con las cacas y le pis y quiere usar nuestra canción, no hay problema ninguno, que paga los derechos de autor y el concello puede utilizar la canción sin problema ninguno. Eran dos cosas que ella ya sabe. Pero nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, siempre irreverentes, se lo agradecemos y que siga siendo así. Marisa, Pedro, un placer como siempre, gracias. Igualmente, gracias. Seguimos.
El otro día me preguntaron qué consejo le darías a Joaquín Prat del futuro. Pues le diría que siga eligiendo Suzuki S-Cross. Nuevo Suzuki S-Cross. Sí, sí, yo saqué. Las 4x4 y etiqueta eco. Descubre más en suzuki.es y déjate sorprender por su precio imbatible. Y ahora tu S-Cross 100% conectado con Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line. Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki en La Coruña, calle Newton 10, Polígono de la Grela. Xa está aquí o Antroido da Coruña, con obradoiros, concursos de disfraces, comparsas, desfiles e música, como o concerto de Carlangas e los Cubatas o luns ás 9 da noite na Praza de María Pita. Consulta toda a programación en coruna.gal, Concello da Coruña. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Salud para tus ojos. Proctología Coruña, clínica especializada en enfermedades del ano. Si padece hemorroides, fístula o cualquier otra patología anal que afecte en su día a día, no dude en contactarnos. En Proctología Coruña contamos con equipamiento de última generación para realizar diagnósticos precisos. Ofrecemos tratamientos no invasivos, sin dolor. Para más información visítenos en nuestra web www.proctologiacoruña.com. Bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, carnaval, Pasan 41 minutos. Seguimos el entroido de A Coruña cada vez con más ambiente, ya lo había desde primera hora, pero bueno, es que al final esto es el preludio de lo que va a suceder esta tarde. Ya tenemos con nosotros a Botureira, el presidente de Troulax, y dos son los ganadores del concurso de vestuario y coreografía y originalidad también, y llegan desde Cambre. Hola Juan, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros en el programa. Ahora mismo tenemos al resto de la comparsa Rumbo Arteixo. Pues sí, Rumbo Arteixo. Vosotros vais a por todas. Hombre, varios del carnaval, varios por todas. Exacto. Háblanos un poquito más al micro y háblanos del proyecto que habéis presentado y que os ha valido ese premio al vestuario, coreografía y originalidad, 3 en 1. Pues sí, a ver, este año fue un tema de flores el que quisimos representar. Quisimos hacer unas flores un poquito exóticas como las plantas carnívoras, que fueron un éxito rotundo para nosotros. Y luego el resto eran flores normales. Tenemos gente muy jovencita, desde un añito hasta el mayor que soy yo. Entonces recurrimos a algo que pudieran llevar toda la gente. ¿Y cuánto tiempo os lleva preparar todo esto? Porque estamos hablando de un vestuario que se lleva un premio, por tanto, ojo, porque hay mucho trabajo detrás. Pues sí, la verdad que este año fue un poquito laborioso y sobre 3 meses. Pero necesitaríamos un poquito más de tiempo. Lo que pasa es que, claro, los locales están como están y como somos, pues casi todos son trabajadores aún activos. Claro. Tampoco se puede dedicar demasiadas horas. ¿Cuántas personas formáis parte de Troulax seguido? Pues en este momento somos 28 adultos y hay entre 6 y 7 jóvenes. Y claro, llegáis desde Cambre, ahora mismo como antes contábamos, pero para vosotros el entroido grande, el entroido pequeño más grande del mundo, es el próximo fin de semana. Sí, en Cambre. Aunque somos, la sede la tenemos en Cambre, somos gente de Sada, Oleiros, Cambre, Coruña. Bueno, es que al final, ahora mismo ya claro, somos todos lo mismo, porque el área metropolitana es decir, ya. Sí, por supuesto que sí. Y además vosotros ganáis todos los concursos, o sea que te diré. Bueno, nos gustaría ganarlo todo, pero no se puede. Bueno, me comentabas antes de entrar en antena que da gusto el día que hace, por eso yo quiero transmitírselo a la gente que está en su casa para que salga a disfrutar del entroido coruñés en lo que queda de día. Pero es verdad que no nos ha venido una previa del entroido demasiado buena. No. Y claro, eso también repercute en el vestuario, en las carrozas, a veces pues todo esa labor, de repente se rompen las cosas y demás, y hay que reiniciar de nuevo, remendar, ¿y eso cómo lo habéis llevado? Pues te diré que, por ejemplo, ayer
muchos de los compañeros estuvieron trabajando hasta las 2 y hasta las 3 de la mañana para reparar lo roto en el día de ayer. O sea, que troll ha seguido, pero también trabajito, ¿eh? Sí, sí, mucho trabajo. Es mucho trabajo. O sea, aunque se trata de divertirse, todos tenemos que aportar y trabajar. Desde las costureras que están trabajando todo día y noche, porque todo se rompe, que si una cremallera, que si un botón, que si se le soltó una hombrera. O sea, son cosas que están trabajando seguido. Hemos saludado a las costureras de los Maracos. ¿Quieres saludar a las tuyas? ¿A las vuestras? Ah, sí, como no. Pues mira, me gustaría desde aquí dedicarle parte de nuestro éxito, pues, que lo tiene, claro, a una de las costureras que en este momento no está con nosotros aquí, puesto que han operado a su marido en justo ahora. Fíjate. Entonces, pues, de momento se perdió todas las salidas que hemos tenido. Sí. Entonces me gustaría dedicárselo a Marisa. Pues Marisa, Desde un beso aquí, gigante. Y a la otra, Anaís. Anaís también. Y una pronta recuperación a Recuperación de su marido. Sí, bueno. Y ahora quiero preguntarte a ti, Juan, pues ¿desde hace cuánto estás loco por el electroído? Pues vamos a ver, es una cosa que nos gustó de siempre. ¿Qué pasa? Que en el año 2019 se juntaron una serie de amigos, entre los que no estaba yo en ese momento. Pero rápido te dejas liar. Pero yo, como padre de uno de ellos, pues también me metí, porque es una cosa que me gusta mucho el diseño y todas estas cosas, y entonces sí que me llamaron. Entonces empezamos en el año 2019, en plan de broma, porque todo fue en plan de broma, y nos vimos como un poquito arriba. Que es lo bonito del carnaval, te vienes arriba enseguida, y te gustan las cosas, y competir, y disfrazarte, y trabajar, y discutir, y todas estas cosas están muy bien. Y a toda esa gente que a lo mejor, porque también la hay, desde luego, y también es respetable, pero le da un poquillo de perecilla, o a lo mejor tiene disfraz y dice, ay no, yo no me presento al concurso porque seguro que no gano. ¿Qué va? No sabes lo que hacen. Si hay que, una vez que te metes en un disfraz, te metes y ya está. Y eso es la forma de pasárselo bien, ¿eh? Desde luego, que es la forma de disfrutarlo desde dentro, porque visto desde la barrera, pues no es lo mismo. A ver, por ejemplo, nosotros pues llevamos unos disfraces muy elaborados y tal, pero es que a ver, te vas al fondo del armario y encuentras lo que sea, que te lo pones y lo pasas bien. Hombre, y el carnaval coruñés consiste en esto, que somos choqueiros. Y una cosa quiero decir, ya que hemos dicho al principio de la entrevista que al final Coruña y Área ahora mismo ya lo son todo uno, tenemos que animar a la gente de A Coruña que vaya al entroido de Capre, al Leoleiros, a que disfrute de los entroidos del área. Sí. Es que además es lo que decimos, que no necesitas nada para pasarte muy bien. A ver, si es que una pintura te la pones en la cara enseguida, te encuentras pues unas medias viejas, cualquier cosa, un sombrero, sí, con eso ya está. El caso es pasarlo bien, hombre. Y a que te cambia el ánimo cuando te tuneas y te adecentas. Hombre, dímelo a mí. Porque tú ahora mismo que estás ahí, que vienes, bueno, pues en realidad vienes de ti mismo, sí, porque las comparsas están al otro lado, a que luego ahí se transforma, sí, Juan. A ver, yo estoy deseando pues marchar ya ahora hacia Teixo y meterme dentro de mi planta carnívora y disfrutar todo lo que pueda. Bueno, no comas mucho, ¿eh? No comas mucho. No, comer, no. Ayer nos pasó lo siguiente, que... O come todo lo que quieras. En Ferrol, en el trayecto que teníamos, ¿sí?, había infinidad de niños. Entonces yo me dedicaba a aquello de preguntarles, ¿saben quién se ha portado mal? Y las plantas tienen hambre. Bueno, tienes ver que todos los niños se habían portado perfectamente. Bueno, es que eso está muy guay también, interactuar y dialogar con otros disfraces, hacer bromas, es lo mejor, ¿verdad? Claro que sí, y ver cómo disfrutan los niños. Y es más, por ejemplo, yo aquí en Coruña, me gustaría que, por ejemplo, las carrozas cuando terminan el recorrido, pues que tuvieran un sitio donde poderlas ver toda la gente, para que la gente pudiera disfrutar un poquito más de ellas, ¿no? Porque llegas a María Pitete, ya tienes que marcharte. Entonces, claro, la gente, conductores y la gente toda esta, se pierden premios porque una vez que la sacas, ¿dónde la dejas? Entonces, claro, muchas veces a los niños les gusta y tocar y te preguntan, y eso es lo bonito. Me parece, creo que sí, creo que tenemos. Bueno, pues ahí queda. Ya le he mandado varios recaditos a Calesa en el día de hoy, que nos ha visitado disfrazada de Xabarín. Ya la he visto. Sí. Y el caso es que vamos a dejar que sigas disfrutando, vamos a dejar que te marches en este caso, y te agradecemos un montón que te hayas pasado por aquí. Pues te deseamos pues que disfrutes del entroido como nosotros vamos a seguir haciéndolo, Juan. Pues gracias a vosotros y por supuesto al entroido de La Coruña.
Vale. Gracias, un beso grande. Y ahora lo que vamos a escuchar es una grabación con los ganadores del concurso de comparsas, porque es que son de Asturias, nosotros de Cambre, ellos vienen de Asturias, de Tapia de Casariego. Y ahora nos van a explicar todo porque tiene mucha enjundia lo que nos cuentan y además tiene mucho que ver con ese hermanamiento entre gallegos y asturianos. La verdad que sí. Sayonara, baby. Programa Fate. Mejor disfraz extraña el carnaval. Es para ti, venga ya a cantar, a bailar y a reír. ¿Escuchaste lo que puso José? Cantar, bailar, reír, eso hace como nadie. La comparsa, los mismos de siempre. Nos vamos hasta Tapia en Casariego. Sí, ya está todo el programa hecho. La Isa, buenos días. Tal, Pansenfrón, Enhorabuena, Carlangas. ganadores del concurso de carrozas del Antroido Coruña. Bueno, pues muy bien, venga, para que... Oye, ¿cómo están los ánimos después de llevaros premios? Con ánimos de seguir participando en fiestas, me parece. Cuéntanos esto. Pues imagínate, estamos más que nada, o sea, aparte de los premios, porque no lo vamos a negar, es el agradecimiento y bueno, lo que fue aceptada la propuesta en la calle. Eso da más satisfacción incluso a veces que un premio, ¿no? Es la aceptación de la gente y lo que te van diciendo y lo que te van comentando y eso es alimento para tu trabajo. Eso es. Y vuestra propuesta era el descubrimiento de Gaitaxi. A ver, cuéntanos qué es esto. Bueno, pues mira, tenemos un genio en el grupo que se llama Chupi, que es un poco el que piensa los proyectos estos de carnaval, ¿no? Cuando estábamos con el anterior, le decíamos, ¿y de qué vamos a ir el año que viene? ¿Y de qué vamos a ir el año que viene? Y él nos decía, pues voy a llevar a descubrir un mundo nuevo. Y yo, anda, venga, hombre, que sí, que vamos a descubrir una galaxia nueva. Ya veréis. Entonces, de ahí, y dice, va a haber algo que se parece a una gaita. Vamos a hacer algo que se va a parecer a una gaita. Entonces, ¿cuál es la historia que vamos contando? Pues un poco que en el año 1492, a la vez que salieron las carabelas de Colón, pues salen las 3 carabelas del puerto de Tapia de Casariego, la Pinta, la Cañafría y la Sidra, en busca de nuevos mundos. Entonces, es esa primera parte del desfile, que van las 3 carabelas, ¿no? Y llevan el astrolabio, que es la primera carroza, que va detrás de las carabelas, que es la que les va a ayudar pues, a ir controlando y mirando a ver si encuentran algo, a ver hasta dónde llegan. Entonces, llegan a un sitio donde ven aquellos habitantes de verde, los que ven allí como algo que se parece a una gaita, como unos roncones, y eso es, de ese mundo era Gaitaxia. Es una gaita de otra galaxia, vamos a decir. El proyecto sé que es un poco complejo, pero bueno, es una fantasía. Es una fantasía, es puro carnaval, es puro antroido y me decías que es alimento lo que os va comentando la gente. ¿Qué os decía la gente? Pues bueno, lo primero que quiénes éramos y de dónde habíamos salido, pero de dónde veniste, de Asturias con esto, pues sí, vamos, la gente te decía, fantástico, qué maravilla, qué trabajo. Y a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Yo que voy un poco este año sin disfrazarme detrás, controlando un poco todo el desarrollo del desfile por posibles, cosas que puedan pasar. El ir sin disfrazar siempre te da un ojo que vas a lo que vas. Pero te pones un disfraz y oyes la música, pues ya te puedes despistar de alguna cosa que pueda haber, un cable que haya que subir o cualquier cosa. Voy un poco pendiente, te vas fijando también en las caras de la gente y eso, una imagen vale más que 1000 palabras. Ver esas bocas abiertas, incluso de los niños, esa boca abierta, como diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto es quiénes son? O sea, la verdad es que el acogimiento en Coruña ya fuimos más veces y siempre independientemente de los premios, son cosas que todo el dinero hace falta pues para poder desarrollar otro proyecto fantástico y poder acabar de pagar pero también es verdad que aunque te den un premio, si en la calle nosotros no recibimos esa acogida de la gente, no significa nada el dinero solo. Eso es, pero bueno, sí es verdad y ya lo hemos comentado en la apertura del programa al principio que os ayuda pues un poco a terminar de pagar este proyecto y a empezar y a emprender uno nuevo porque ya estará Chupi, ¿era Chupi? ¿Cómo era?
Sí, no, ya lo tenemos. El genio, ¿y cuál es? Oye, un avance, un estreno, dinos aquí una primicia en el Hoy por Hoy. No puedo porque me pueden matar y porque espero que tampoco cambien de idea, pero en principio, después de Semana Santa ya empezamos a trabajar en el próximo proyecto. Veo que todo el año gira un poco en el carnaval y en el antroido, ¿no? Porque si en Semana Santa, que ya está a la vuelta de la esquina, empezáis a preparar el siguiente... Pues sí, porque esto antes de arrancar lleva muchas partes, ¿no? Yo de ahí que yo le llamé un proyecto, porque lleva muchas partes. Hay una parte que es la parte de desarrollar esas carrozas, pensarlas y darles forma, pero luego también hay una parte de montar la historia con vestuario, con música, engranar todas las partes para obtener un resultado que nos dé satisfacción a nosotros, ¿no? Y entonces eso lleva mucho tiempo, muchas reuniones, va a ponerse de acuerdo para mirar opciones, para mirar cómo se puede hacer esto, vamos a hacer esto, con qué materiales lo podemos hacer, paralelo a la gente que está trabajando en la nave, después llega la labor del empapelado de todo lo que hay hecho, con la papel, bueno, entonces lleva mucho tiempo, mucho trabajo. Mucho. Qué bonito, qué bonito. ¿Y cuántos sois? Pues en torno a 50 personas. Oye, ya que hablabas de la nave y mencionabas la nave a los oyentes, déjame que escuchen este saludo que nos mandabais os mismos de siempre desde esa nave donde preparan el descubrimiento de Gaitaxia en este caso. Hola, somos os mismos de sempre, ganadores del concurso de carrozas del Antroido da Coruña. Gaitaxia, desde Tapia, Asturias, queremos mandaros un saludo a todos los oyentes del programa especial de Antroido de la cadena SER. ¡Viva ¡Viva! Bueno, es que si no, no tiene sentido. Tantísimo trabajo. ¿Cómo? Hay momentos de risas y buenos momentos y de... Si no, que iba a estar ahí, lo tenía que hacer. Es tan, para mí, tiene tanta magia la elaboración y ver lo que nosotros vamos construyendo, lo que vamos haciendo, como sacarlo a la calle. O sea, es magia. Bueno, viendo cómo se va transformando todo y cogiendo forma. Que se haga realidad, claro, vuestro proyecto. Cómo me encanta y cómo nos encanta escuchar a los asturianos, primos hermanos, hablar de xuntanza, de antroido y llevar en el gallego hasta vuestro nombre de la comparsa. ¿Os puedo ayudar a recoger? Y además es que, bueno, aparte que estamos en el occidente, estamos muy cerca vuestro. Para nosotros el carnaval es Galicia y es Asturias. Entonces, este año estábamos como súper entusiasmados porque llevábamos a la calle algo que nos unía, que era la gaita. A ver, son cosas que tenemos nosotros en nuestra cabeza, evidentemente, pero que a nosotros nos dan esas ganas, eso que decíamos, la gaita Galicia, cuando llegamos a la gaita Coruña, esa ilusión, y cuando vayamos con la gaita Coruña, ¿sabes? Ya no era si vamos a ganar a Coruña, no era cuando podamos mostrar la gaita en Coruña y cuando la veamos allí, Qué guapísima me quedó la cartela. Esa ilusión de todo el proyecto, ¿no? Ay. Es muy de agradecer, desde luego, y es muy ilusionante que nos lo cuentes así. Y bueno, realmente ahora mismo estáis trabajando para presentaros, porque el antroido sigue en otros lugares. ¿Os vais a presentar a más concursos? Pues mira, hoy estaremos en Ribadeo. Hoy por la tarde estaremos en Ribadeo y después el carnaval en Galicia se nos acaba. Lo que nos pasa en Galicia es que el carnaval, lógicamente, transcurre de sábado a martes. Lógicamente. En Asturias, como estamos un poco más pasados de la cabeza, pues ¿qué pasa? Que el último carnaval nuestro es el 23 de marzo, que es el víspera de Ramos, en Posada de Llanes. Entonces, imagínate, porque en Asturias lo que hacen es hacer los sábados consecutivos para que pueda participar todo el mundo en todos los sitios. Entonces, este viernes vamos a Mieres, el sábado lo hace Rionda, el próximo sábado lo hace Pola de Lena, después lo hace Colunga, después lo hace, ¿sabes? Entonces aquí estamos liados en Asturias, en Galicia solo nos permite ir a estos tres, que son los que hay, claro, pues sábado, domingo y martes. Oye, Isa, recuérdanos por favor esa cita el 23 de marzo, porque en el programa siempre estamos pendientes de una escapadita y me parece a mí que eso hay que vivirlo. Pues es el 23 de marzo, estamos en Posada de Llanes. Pues hay que animarlos, ¿no? Y bueno, a América nos haría una ilusión terrible, desde luego, sin duda. Pues oye, de verdad que todo nuestro apoyo esta tarde para Ribadeo y nos encontramos el 23 de marzo a todos los que quieran ir desde A Coruña a darse un paseíto por Asturias y a disfrutar de ese entroido tardío. Pues sí, es una excusa para ir a pasar el fin de semana, sin duda. Y tanto, y tanto. Isa, muchísimas gracias por haber conectado con nosotros en esta mañana tan especial. Enhorabuena de nuevo y no dejéis de venir al antroido coruñés.
Bueno, no lo dudes. El año que viene no iremos, porque siempre lo dejamos para el segundo año del proyecto y bueno, para no caer pesados también. Entonces, pero dentro de 2 años, bueno, ahí estaremos, porque de verdad, no lo digo porque nos estéis llamando desde Coruña, pero, o sea, yo creo que es el fuerte de no sé tampoco muy bien por qué, pero me imagino que a cada uno, por lo que sea, todos coincidimos en que el desfile de Coruña es muy especial para nosotros. Un beso gigante, aquí os esperamos. Venga, un beso, gracias. Hola mi amor, tengo que hablar contigo. Pues por lo que sea, dice la asturiana, el entroido de A Coruña es el mejor. Pues eso es lo que hemos intentado transmitir desde este programa en directo de Campo de Aleña, al Concello de Coruña, la organización y la colaboración. Y esto sigue, el entroido sigue. La verdad que está solo la primera aquí en Campo de Aleña a partir de las 5 de la tarde y en la calle de la Torre a las 8. Mañana volvemos a encontrarnos en una edición un poquito más seria. ¡Viva el entroido! Hoy por hoy, Coruña.